Educación personalizada. Fundamentos antropológicos, filosóficos y psicológicos, tema 5. Y vamos a hablar del aprendizaje metacognitivo. Recordemos que en el tema 1 hemos hablado de la persona humana y en el tema 2, con todas las propiedades radicales que la persona humana tiene, en el tema 2 hemos pasado a hablar de cuáles son los fundamentos pedagógicos de la educación personalizada y con todo ello vamos sentando las bases de lo que son los fundamentos teóricos de lo que consiste la idea de educación personalizada, situando a la persona en el centro de la educación. En el tema 3 ya pasábamos a ver exactamente cuáles pueden ser las situaciones de aprendizaje en las cuales la educación personalizada va a ser la protagonista, o más bien cómo podemos hacer a la educación personalizada la protagonista de las situaciones de aprendizaje. En el tema 4 veíamos la motivación como ese aspecto fundamental para que el aprendizaje personalizado pueda llegar a buen puerto. Y así que ahora en el tema 5 vamos a ver el aprendizaje metacognitivo. Los objetivos del tema van a ser analizar los conceptos de metacognición y metaaprendizaje, porque no va a ser lo mismo metacognición que metaaprendizaje. Conocer estrategias de aprendizaje metacognitivo y saber cómo evaluar si el alumno aprende de modo significativo o no aprende. Y por supuesto, reflexionar sobre las claves para fomentar la creatividad en nuestros alumnos. Históricamente, cuando se aprendían los contenidos, es decir, nos enseñaban temas, nos enseñaban ideas, conceptos, que esto ya lo habíamos visto en otro tema, entonces el profesor era este transmisor, era esta fuente de sabiduría que trataba de todo lo que él tenía transmitírselo al estudiante. Así que enseñar era sinónimo de transmitir, era sinónimo de entregar aquello que tú sabes, lo compartías, lo transmitías, se lo enviabas al que te estaba escuchando, que en este caso era el alumno, y comunicaba el profesor sus conocimientos sirviéndose de la explicación o la exposición. Así que era todo como muy oral. Bueno, es que no podía ser de otra manera. Pensemos en todo lo que ha sido la educación, ya no en el siglo XX, bueno, en el siglo XX por supuesto, pero en anterioridad al siglo XX, la única herramienta que podía tener un profesor para dar sus clases era como mucho una pizarra y una tiza. No tenía nada más para poder transmitir su conocimiento. En el siglo XX llevamos a asistir a la irrupción, sobre todo ya hacia finales del siglo XX, vamos a empezar a tener mitad, finales del siglo XX, pues ya empezaron a aparecer otros medios de poder transmitir la información, como va a poder ser, pues por ejemplo, las diapositivas, las transparencias y todas estas cosas pues que van a hacer que nosotros ya en la escuela tuviéramos la posibilidad de tenerlas. Teníamos diapositivas, teníamos transparencias, pero aún así no era algo que habitualmente usaran los docentes porque tampoco estaba en todas las clases ni en todas las asignaturas, ni todos los profesores lo usaban. Entonces era un medio que estaba ahí, pero se utilizaba cuando se utilizaba. Entonces, ¿cómo se seguía transmitiendo la educación, las clases? ¿Cómo se transmitía? Pues por medio de la oralidad. Pero hemos llegado al siglo XXI, en la cual ya no hace falta ni diapositivas ni transparencias. Hoy en día, con una pizarra digital en el aula, podemos servirnos de un montón de imágenes y un montón de información para transmitir muchas ideas y no todo va a tener que ser siempre oral. Luego, aparte de esto, no solamente va a ser el profesor el que transmite y el alumno recibe, nos estamos todo el rato hablando de que las clases tienen que tener otro tipo de argumento, otro tipo de partes, ¿no? Es decir, se tienen que hacer de otra manera las clases. Se tiene que trabajar en equipos, se tiene que trabajar en grupos, hay un montón de pedagogías, hay un montón de sistemas en que nos van a mostrar de métodos en los cuales no solamente es yo hablo y tú me escuchas, sino que van a haber muchas más formas de transmitir esta información, ¿no? Así que sabemos que el conocimiento es información. O sea, esto es impepinable. El conocimiento es información, son datos. Es algo que se transfiere y pasa de una mente a otra. ¿Esto es así? ¿Creéis que es así? ¿Que el conocimiento es información, son datos, es algo que se transfiere de una mente a otra?
¿Es el docente un transmisor de información? ¿Es el alumno un receptor pasivo? Pues obviamente si ponemos que son supuestos a revisar es porque esto nos lo tenemos que replantear. Porque el alumno, para empezar, no va a ser pasivo, va a ser un supuesto activo. No va a ser un receptor pasivo, va a ser un activo directamente. El docente no solo va a saber transmitir la información, sino que va a ser como un curador de esta información, como un facilitador dentro del aula. Y el conocimiento va a ser información y van a ser datos, o va a ser algo más. Va a ser información, sí, 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 van a ser datos, claro que sí, pero es algo más allá de la información y de los datos. Y no se transfiere simplemente de una mente a otra, porque educar es mucho más que transmitir información. Entonces, pensar que enseñar es transmitir es tener una visión muy incompleta y muy limitada de lo que realmente es enseñar, porque es necesario desarrollar una visión amplia. Hay que unir enseñanza con aprendizaje y entenderlo como un proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales, si falla el aprendizaje, ¿de qué sirve la enseñanza? No estás enseñando. La enseñanza solo tiene sentido si es generadora de aprendizaje. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos a que aprendan. Hay que enseñar a aprender. Aprender es un proceso inmanente que depende no solo de las capacidades de uno mismo, sino de la adquisición de una serie de recursos que necesitamos, bueno, que todos tenemos que adquirir: observar, escuchar de manera selectiva, relacionar, asociar y memorizar. Y para poder adquirir estos recursos tenemos que aprenderlos. A mí me tienen que enseñar a observar, me tienen que enseñar a escuchar de manera selectiva, a relacionar, a asociar, a memorizar, porque si no, no me están enseñando a aprender. Es necesario que el alumno sea consciente de que está aprendiendo, ser consciente de que está en ese momento de aprendizaje y que conozca los factores y las variables que van a hacer que ese aprendizaje funcione. Entonces, ¿cómo puedo comprobar mi proceso de aprendizaje? Vale, me pongo delante del espejo y digo, ¿cómo sé cómo aprendo? O sea, soy consciente de cómo estoy aprendiendo. ¿Qué es lo que hago para aprender? ¿Qué influye en mi aprendizaje? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? O sea, esto ahora mismo nos lo podíamos plantear los que estamos estudiando, porque también somos estudiantes en esta faceta. Y decimos, ¿cómo compruebo mi proceso de aprendizaje? Simplemente repasando el tema y ya está. Y diciendo, mira, pues mira, sé cantar el tema. Eso es comprobar tu proceso de aprendizaje, en cierta manera sí, porque te estás aprendiendo los temas, pero quizá si luego te cambian la estructura o te cambian una frase y no eres capaz de volver a repetir el tema, es porque quizá tu proceso de aprendizaje no es el correcto. Entonces quizá no estás aprendiendo bien. Entonces, sé cómo aprendo, eres consciente de cómo aprendes, quizá tu estrategia de aprendizaje no es la más correcta. ¿Qué influye en mi aprendizaje? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo mal? ¿Vas a tener éxito? ¿No vas a tenerlo? ¿Cómo lo vas a hacer? Es decir, estas respuestas, como estudiantes, hemos de ser honestos y hacérnoslas. Y saber que todos en algún momento podemos fallar a la hora de nuestro proceso de aprendizaje, de que sea óptimo, ¿no? De que sea correcto. Porque todo este esfuerzo, que es atencional, autoevaluador y autorregulador, hace el aprendizaje un metaaprendizaje. Es decir, si yo me autoevalúo, pongo atención y me autorregulo, haré que mi aprendizaje no solamente sea un aprendizaje, sino que sea un metaaprendizaje. Lo que buscamos como un aprendizaje metacognitivo, que es lo que yo pues hago, por ejemplo, a la hora de hacer mis vídeos, porque me doy cuenta de que mi proceso de aprendizaje va mejor y compruebo cómo va avanzando conforme yo voy diciendo los temas y voy escuchándomelos luego. Entonces, ¿cómo aprendo? Pues yo aprendo leyendo y hablando en voz alta, mediante la oralidad y la repetición. Eso es lo que yo hago. ¿Y esto influye en mi aprendizaje? Pues para mí sí, porque hace que se me quede más la información. Simplemente si la leo y ya está, a mí no se me queda. Pero en cambio hay gente que es al revés. Hay gente que hablando no se le queda y se le queda leyéndolo. Y leyéndolo muchas veces se les acaba quedando. Entonces cada uno tiene que entender esto. No todo va a funcionar. Es que es lo que estamos hablando en esta asignatura de educación personalizada, es que no todo va a funcionar para todo el mundo. Lo que para unos es maravilloso y es fantástico sistema, para otros no lo es. Entonces, si a ti te funciona leer las cosas
una y mil veces, pues sigue así. Si a ti lo que te funciona es escuchar a otro hablando, como estoy haciendo yo ahora mismo que estoy hablando, y te funciona escucharme a mí hablar, sigue escuchando. Pero si lo que te funciona a ti es hablar tú, pues habla tú. Entonces, cada uno que entienda cuál es el sistema porque le va a funcionar mejor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mediante una autoevaluación sincera, es decir, entender yo, evaluarme a mí mismo, a mí misma, por medio de un esfuerzo atencional, autoevaluador y autorregulador. Y de esta manera lo que voy a hacer es que mi aprendizaje ya no va a ser solo un aprendizaje, sino que va a ser un meta aprendizaje, un aprendizaje metacognitivo, porque me voy a estar dando cuenta de cómo yo soy capaz de aprender mejor. ¿Cuáles van a ser mis estrategias para llegar a mi aprendizaje? Así que en la educación personalizada, esto es lo que tenemos que buscar, que el objetivo sea que los estudiantes aprendan a aprender y lo que es fundamental, enseñar a aprender. Nosotros enseñamos a aprender para que ellos aprendan a aprender. Aprender es un proceso inmanente que ocurre en el interior del alumno y que depende no solo de la capacidad innata, sino de una serie de recursos que se adquieren. Inmanente significa que es algo interno a ese ser. Inmanente significa que no es algo que pueda aprenderse. No es algo ay, mira, no sé cómo hacer, voy a aprenderlo. No, inmanente es algo que tú llevas dentro de ti y que va asociado a ti y que ya lo tienes de serie, ¿vale? Entendamos que inmanente es algo que tú llevas de serie, que llevas de serie simplemente por el hecho de ser humano. Entonces, aprender es un proceso inmanente que ocurre en el interior del alumno. O sea, aprender es un proceso que viene de serie en tu programación y ocurre en tu interior. Y va a depender no solo de las capacidades, sino de los recursos. ¿Cómo? Pues el hecho de aprender mejor o peor, es decir, tener la capacidad de aprender más y mejor o realmente no llegar a comprender ese conocimiento que se te está queriendo transmitir porque no te está llegando, pero no porque tú no tengas capacidad, que la capacidad la tienes, sino porque quizá no estás aprendiendo de la manera adecuada. Por ello, para que el alumno mejore, su aprendizaje tiene que ser consciente de su propio proceso, él tiene que ser consciente de su propio proceso de aprendizaje, de qué está haciendo, de qué está haciendo cuando aprendes, qué estoy haciendo cuando aprendo. Estoy en un ambiente tranquilo, aquí estarían las variables, contexto, sujeto, actividad. Hay quien a lo mejor aprende en marcha y en movimiento y se pone vídeos y se pone a hacer deporte y mientras está haciendo deporte está escuchando la lección, que eso se puede hacer mucho con la educación online, y esa manera de, mientras estoy moviendo el cuerpo, estoy escuchando la clase, hace que a mí se me fije más, porque un cuerpo en actividad, en marcha, activo, puede hacer que tu cerebro pues adquiera más la información que si estás sentada en la silla, escuchando la clase, que a lo mejor hay un momento en que te aburres o incluso te duermes. Entonces, cada uno tiene que entender esto. ¿En qué contexto estudio mejor? ¿En qué actividad? ¿De forma relajada o de forma activa? ¿Estoy mejor sentada en una silla porque así no me duermo porque estoy incómoda? ¿O por el contrario, estoy mejor tirada en mi sillón? Porque a lo mejor a mí me funciona más estar en un sillón súper cómoda con unos almohadones mientras estudio. En cambio, el de al lado va a decir, ah, no, no, yo tengo que estar en una silla y en una mesa porque como me ponga muy cómodo, me duermo. Entonces, cada uno tiene que entender esto, qué variables le van a influir. Y también vamos a tener que entender cómo nosotros influimos en sí en el proceso. Y toda esta reflexión, que son una serie de preguntas que nos tenemos que responder, es lo que llamamos tener conciencia sobre el proceso educativo. Y esto es a lo que llamamos la metacognición. Entonces, por ejemplo, vemos aquí unos ejemplos que ponía la profesora que decía, ¿qué tienen estos en común? ¿Qué tienen de diferente? Y vemos a este chico que dice, no comprendo y no sé qué hacer. Y esta dice, comprendo, la multiplicación es una suma repetida, si me aprendo las tablas se hace más fácil. Entonces, ambos están reconociendo su nivel de comprensión. Este dice que no entiende y este dice que entiende. Uno de ellos ha logrado comprender el proceso del punto en estudio y tiene un motivo para aprender. Ha comprendido que una multiplicación es la suma repetida. Una suma repetida y que si aprende las tablas se hace todo mucho más fácil. Como ha hecho ese clic y lo ha entendido, ya tiene una motivación para aprender, ¿no? Entonces, estos ejemplos tienen que ver con el conocimiento de las competencias
Porque darse cuenta de algo es un acto metacognitivo. Cuando eres consciente de algo, eso es un acto metacognitivo. El ejemplo que nos ponía el profesor era el del cine. Tú puedes ver una película y simplemente ver la película y ya está. Ya está, he visto una película, ya está. Pero puedes ver una película y mientras estás viendo la película, observar qué es lo que tienes alrededor, observar dónde estás, el lugar y darte cuenta, ¿no? Conocer lo que te está envolviendo. Entonces, en ese darte cuenta, eso es un acto metacognitivo, porque me estoy dando cuenta no solamente de que estoy viendo una película, sino de todo lo demás que está en ese lugar, en ese momento y me está rodeando. O sea, me estoy dando cuenta de la situación. Es un poco complicado, pero bueno, si nos centramos en el tema de lo que es la educación, yo creo que aquí, en este ejemplo que puso esta profesora, se entiende súper bien, ¿m? Porque este niño se da cuenta de que ha entendido algo y entonces eso le motiva, y en cambio este se da cuenta, también se está dando cuenta de algo, de que se está dando cuenta de que no está entendiendo nada. Entonces está reconociendo su nivel de comprensión. Este niño es el que tiene que pedir ayuda y necesitará pues que alguien le lleve a este nivel. ¿Y cómo? Pues porque alguien le tendrá que enseñar cómo funciona el tema de las tablas de multiplicar y para qué va a ser útil. Y cuando lo entienda, porque tiene capacidad, claro que sí, para hacerlo, pues entonces él ya tendrá motivación. Así que en la enseñanza personalizada buscamos eso, buscamos disponer de los medios de forma que los alumnos consigan por sí mismos llegar a saber, por medio de la investigación, de la experimentación y la reflexión, de un modo crítico y autónomo. O sea, alcancen aquello que necesitan saber y los enseñamos a aprender. Y les vamos a enseñar a aprender en educación personalizada por medio de la investigación, la experimentación, la reflexión. ¿Qué debemos enseñar? Pues debemos de ampliar y mejorar los recursos de aprendizaje y optimizar el rendimiento de las capacidades naturales de cada uno. Es decir, los alumnos tienen la capacidad natural de aprender, ya lo hemos dicho, y nosotros hemos de ampliar y mejorar estos recursos que ya tienen. Entonces los tenemos que enseñar a aprender. Nosotros, a ellos, les tenemos que enseñar a aprender y ellos van a tener que aprender a aprender. ¿Cómo? Pues por medio de sus actos, de ser conscientes de lo que están haciendo, su autoconocimiento, el conocimiento de los factores que van a influir en el proceso y por medio de la reflexión. Entonces, el papel del alumno es aprender a aprender y el papel del docente es enseñar a aprender. La metacognición significa, vamos a ver las diferencias entre metacognición y aprendizaje metacognitivo. Metacognición es conocimiento de conocimiento. No solamente tengo un conocimiento sobre algo, sino que sé que lo tengo. Y esta metacognición es autorregulada. Cuando aplicamos la metacognición al aprendizaje, hablamos de metaaprendizaje o el aprendizaje metacognitivo. Y este va a facilitar el aprendizaje autónomo del alumno. Metaaprendizaje es el conocimiento que tiene el alumno de su propio proceso de aprendizaje. Obviamente, con todas las variables que van implicadas en el que ya hemos dicho que eran sujeto, actividades, contexto y cómo todo esto va a influir en el proceso. Y hay que, mediante la evaluación y la autorregulación, claro, él va a influir en dicho proceso, evaluándolo y autorregulándolo. El metaaprendizaje o aprendizaje metacognitivo implica mirar el proceso desde fuera, de una manera reflexiva. Pues decíamos lo de situarnos en el exterior, situarme desde fuera, observar la película, no solamente la película, sino ser consciente de que estoy sentado en una butaca y estoy en un cine y estoy viendo lo que me rodea. Entonces, no solamente voy a coger el libro, como en esta imagen vemos un niño que está leyendo un libro y leer y ya está. No, me voy a empezar a hacer, me voy a dar cuenta de que estoy sentado en una silla, estoy leyendo un libro y entonces voy a empezar a preguntarme, ¿qué he leído? ¿Lo he leído de forma correcta? ¿Cómo ha sido mi entonación? ¿Cómo ha sido mi velocidad? ¿He identificado las palabras? ¿Qué palabras han sido más difíciles? ¿Estoy de acuerdo con lo que he leído? ¿Para qué me sirve? Y esas son las preguntas que tienes que hacer, que se tiene que hacer el alumno, que tenemos que enseñarle a los alumnos a que se hagan. ¿Qué variables tenemos del aprendizaje metacognitivo? Vamos a tener el contexto, el sujeto y la actividad. Como decía,
el contexto va a incluir las situaciones y las circunstancias en las que está produciendo el aprendizaje, como los espacios, los materiales, las relaciones cercanas, el entorno social y cultural. O sea, en el contexto va a implicar desde un microcontexto, desde mi espacio, como es mi habitación, como es mi despacho, como es el material de estudio, incluso las relaciones, de decir, hay buen ambiente en la familia, eso va a invitar más a estudiar a que si hay problemas. Y el macrocontexto, entorno social y cultural. Un niño que está en un entorno social y cultural rico, rico no de dinero, sino que es un entorno social en el cual está enriquecido, enriquecido porque se le apoya, porque se le da cariño, porque hay facilidad de tener una biblioteca cerca y cosas así, pues va a tener más fácil, gracias a su macro contexto, poder estudiar a un niño que está en un entorno social y cultural muy extremo o difícil, en el cual pues ni siquiera tiene una biblioteca cerca de casa, o no tiene una habitación sola, solo para él, sino que tiene que compartirla, y cosas así, ¿no? Que dices, el contexto, como decimos siempre, el contexto influye muchísimo en tu vida, mucho en tu vida. Entonces, los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje y que van a influir en nuestra estrategia metacognitiva, el contexto va a ser una súper importante. Pero luego va a estar el sujeto. El sujeto soy yo. El sujeto es la persona. Y ahí van a incluir las capacidades, las habilidades, las actitudes. O sea, ¿cuál es mi actitud? ¿Qué habilidades tengo yo? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Qué conocimientos tengo de antes? Y por supuesto, la motivación y las creencias sobre mí mismo. Sé que lo voy a conseguir o, uff, soy un desastre, no lo voy a conseguir nunca. Entonces, el sujeto también es otro de los elementos que va a intervenir en este proceso de aprendizaje. Y luego la última era la actividad, que era el tipo de tarea, la atención que tú pones, el esfuerzo que le dedicas, y el tipo de estrategia requerida para cumplimentarla. Entonces, sabiendo que los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje son estos, son el contexto, tanto el micro como el macro, son el sujeto, es decir, soy yo y soy la actividad que estoy haciendo. O sea, es yo, la actividad que estoy haciendo en ese momento y mi entorno. O sea, yo, la actividad que estoy haciendo y mi entorno, tanto macro como micro, esto es los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje. Y esto va a influir en las estrategias metacognitivas que vamos a utilizar. ¿Qué variables vamos a encontrar en el aprendizaje metacognitivo? Pues las variables de la actividad hacen referencia a capacidades, habilidades, disposiciones, conocimientos, motivaciones, creencias. Todas las variables ya las habíamos dicho. Fijaros, aquí está lo que decía. El contexto, contexto, sujeto y actividad. O sea, mi yo, mi contexto macro y micro y la actividad que estoy haciendo. En la parte de abajo han colocado al contexto porque yo vivo dentro de un contexto. O sea, el contexto no vive dentro de mí. Yo vivo dentro del contexto, vivo dentro del contexto de mi casa, que sería el micro, pero vivo dentro del contexto macro de lo que es mi ciudad, mi barrio, mi país, todo. O sea, entonces mi contexto, yo estoy dentro de mi contexto. Y a su vez, dentro de mí, o sea, yo soy el que tiene que realizar la actividad, pero obviamente la acabaré haciendo dentro de mi contexto, porque el contexto está, yo vivo en el contexto, ¿no? Y ahí está la actividad que tengo que realizar. Entonces, por eso, ¿qué variables tiene esta actividad que yo voy a hacer? Pues aquí ya lo decíamos también en la página de antes, las variables de la actividad pueden ser qué tipo de tarea me están pidiendo que haga, a lo mejor si es una tarea de matemáticas, pues y no me gustan, lo voy a pasar un poquito peor que si es una tarea de una asignatura que me gusta muchísimo. La atención que le voy a poner es otra variable, porque si como me interesa le pongo más atención y si no me interesa le pongo menos. El esfuerzo que le voy a dedicar y qué estrategia voy a emplear, todo eso van a ser variables del aprendizaje. En este caso, referidas a la actividad. Referidos a mí, al sujeto, las variables que vamos a encontrar es también el tipo de tarea, la atención y el esfuerzo que estoy poniendo para realizar la tarea. Aquí también las teníamos, ¿no? Las capacidades, el sujeto, o sea, yo, la capacidad que tengo, la habilidad, la actitud, el conocimiento previo, ya de antes, si me va a hacer que sea más fácil o menos fácil hacer esta tarea. Y la variable del contexto es lo que decíamos, la situación y las circunstancias, lo macro y lo micro. ¿Qué está pasando en mi casa, pero qué está pasando también en mi barrio, mi ciudad, en todo, ¿no? Aquí tenemos esta escalera de la metacognición, según Schwartz y Perkins, que decimos pues que tenemos un uso tácito, un uso consciente, un uso estratégico y un uso reflexivo. El uso tácito
uso tácito del conocimiento es que somos inconscientes de estar usando un tipo de pensamiento. Y este uso tácito no solamente no eres inconsciente de estar usando un tipo de pensamiento simplemente porque seas un niño pequeño. Puedes ser un adulto y no ser consciente de que estás usando un tipo de pensamiento porque no te lo has planteado. ¿Mm? Cuando llegamos a un uso consciente, ya estás pensando en tu pensamiento de forma limitada, pero ya empiezas a clasificar y etiquetar. Ahí ya empiezas a tener tu uso consciente de este aprendizaje, de este pensamiento, ¿no? El uso estratégico ya es pensar para dirigirlo, decir, vale, pues mira, una estrategia, vale, pues yo voy a pensar y voy a hacer esto de tal manera, así voy a conseguir tal cosa. Y el uso reflexivo es ya examinar y reinventar la forma en la que uno está pensando, que sería el último escalón en esta escalera de la metacognición. Así que, ¿qué estrategias podemos utilizar? Pues, por ejemplo, mapas conceptuales, que son esquemas donde hay conceptos, elipses, palabras clave, líneas que van correlacionándolo todo. Por ejemplo, en educación infantil podríamos utilizar, pues esto. El otoño. ¿Qué pasa en otoño? Pues que en otoño llueve, hace viento, los días son cortos, como frutos secos, ta, ta, ta. Y todo esto sería un mapa conceptual que nos serviría como estrategia hacia la metacognición. Aparte, otras estrategias de aprendizaje metacognitivo, ¿cómo enseñan de verdad? ¿Cómo se enseñan de verdad estrategias metacognitivas? Vale, vamos a ver cómo se enseñan de verdad. Pues mediante, aquí vamos a destriparlo. Pues tenemos la instrucción mecánica, la instrucción razonada y la instrucción metacognitiva. La mecánica es enseñar cómo se hacen las cosas, siguiendo un patrón. Y no estamos explicando el porqué de las cosas. Lo que enseñamos es a seguir un proceso paso a paso. O sea, enseñamos un esquema, enseñamos cómo se hacen las cosas siguiendo un patrón. Cómo se monta un mueble, cómo se monta un mueble, mediante una instrucción mecánica. No explicamos el porqué de este mueble, sino explicamos cómo se tiene que hacer. Enseñamos el esquema y así se va quedando esta instrucción mecánica se va quedando porque estás entendiendo no el porqué de las cosas, no estás entendiendo el porqué, para qué sirve el mueble, sino enseñas el cómo se está fabricando, enseñas el esquema. En la instrucción razonada enseñas, ya empiezas a enseñar cómo se hacen las cosas y el por qué se hacen así. O sea, enseñas cómo se hace, enseñarías el esquema mecánico, por así decir, pero aparte dices el por qué, la motivación que lleva a hacer las cosas de esta manera. Entonces enseñamos a seguir un procedimiento paso a paso, pero razonando cada uno de los pasos. Pues mira, este tornillo se pone aquí, porque si no pusiéramos este tornillo aquí, no se abriría la puerta, tal, tal, tal. ¿Vale? Enseñamos el esquema porque nos va a servir para memorizar, pero queremos que esté razonado y entendido. Y en la instrucción metacognitiva vamos a enseñar todo lo que hemos visto ahora mismo, pero al mismo tiempo explicamos la utilidad de manera que podemos aplicarlo en otra situación. O sea, explicamos cómo se hacen las cosas, ¿vale? ¿Cómo? Pues mira, aquí tenemos el patrón, tenemos la instrucción mecánica de cómo se hace la cosa. Y te explico también el por qué, es decir, la manera razonada de por qué estas cosas te tienen que hacer así, porque este tornillo hay que ponerlo aquí. Pero aparte, voy a comprobar que estas estrategias te están funcionando, porque vamos a fomentar que el alumno compruebe por sí mismo la utilidad de esta estrategia y que la generalice. En el momento que él se dé cuenta de que esto mismo, de que colocar este tornillo aquí no le va a servir solo para montar este mueble, sino para montar cualquier otro de los muebles de su vida, pues comprobar por sí mismo la utilidad de las estrategias y generalizar es lo que sería la instrucción metacognitiva. Por ejemplo, vamos a ir a algo más cercano a nuestro ámbito. Instrucción mecánica, decir los colores rojo, amarillo y naranja. La razonada, rojo más amarillo. Y la metacognitiva, azul más amarillo. Lo entendemos, esto tiene que ver con la formación de los colores, ¿no? Con la síntesis de color. Entonces, la instrucción mecánica es que decir que el rojo es sumar, que el amarillo y el rojo, amarillo y rojo dan naranja, por ejemplo, ¿vale? Yo tengo un rojo y le pongo un amarillo y me va a dar un naranja. Es así.
Un esquema, pim, pim, rojo más amarillo me va a dar naranja. En cambio, la instrucción razonada, yo empezaré a decir, y si pongo un rojo y le añado un amarillo, ¿qué va a suceder? Y en la metacognitiva es, partiendo de la idea esta que acabamos de ver, de que si mezclamos dos colores nos va a dar un tercero, ¿qué pasará entonces si los que mezclamos son el azul y el amarillo? Porque tú ya sabes que con rojo y amarillo va a salir naranja, ¿no? Entonces, aplicando el mismo sistema de razonamiento, pues yo entenderé que, vale, pues mira, igual como al rojo cuando le pongo amarillo sale naranja, pues a lo mejor al azul cuando le pongo amarillo, verde. ¿Mm? Un poco así la idea. El empleo metacognitivo de las estrategias de aprendizaje lo que permite es personalizar el proceso de manera que cada alumno va a desarrollar su propia manera de emplear estas estrategias y las va a adaptar a sus capacidades, a sus talentos, a sus habilidades, las va a ampliar y modificar su uso. Esto es lo que decimos que es autorregular. Cada alumno las va a autorregular, es decir, las va a adaptar a sus capacidades, a sus usos y las va a ir modificando, las va a autorregular. Y estos niveles de conocimiento para el empleo metacognitivo, pues vamos a ver lo que supone. A ver, empleo metacognitivo de estrategias de aprendizaje. Primero tenemos saber lo que hay que hacer, luego saberlo hacer y luego controlar mientras se hace. Estas tres fases son muy importantes porque estas estrategias de aprendizaje, si falla una, no vamos a poder llevarlo a cabo porque tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer y eso será un conocimiento declarativo. Es decir, yo conozco la técnica y la estrategia, yo sé lo que hay que hacer. Pero aparte de saberlo, lo tengo que saber hacer, que esto ya es un conocimiento procedimental o práctico, que es saber llevar a cabo la técnica y aparte de controlarlo mientras lo estoy haciendo. Es decir, una función reguladora, saber escoger las estrategias adecuadas y readaptarlas durante el proceso. Por mucho que sepas hacer algo, sí, yo sé clavar un tornillo. Muy bien. Claro que sí, pues tienes un conocimiento procedimental del procedimiento. El procedimiento sí es coger un martillo y ¡pam! Yo sé clavar un clavo. Muy bien, pues sabes hacerlo. Tienes el conocimiento del procedimiento. Sabes cómo proceder, cómo llevarlo a cabo. Pero si no sabes lo que hay que hacer, no vas a saber dónde tienes que colocar ese tornillo. Entonces también tienes que tener este conocimiento de conocer la técnica o la estrategia de dónde se tiene que situar ese elemento. Porque si no sabes lo que hay que hacer, no te sirve de nada saber hacerlo. De la misma manera que si sé lo que hay que hacer, pero no sé cómo hacerlo. Mira, yo sé cómo se hace una receta, yo sé cómo se hace un pan. Vale, muy bien, porque has leído la receta, pero ¿sabes hacerlo? ¿Sabes hacerlo? Entonces, no es lo mismo saber lo que hay que hacer con saber hacerlo. Y hay gente que a veces sabe muy bien lo que hay que hacer, pero no sabe hacerlo. Y hay quien sabe hacer las cosas muy bien, pero no sabe lo que hay que hacer en una determinada situación. Entonces, todo esto se tiene que dar. Una y la otra. Y la más importante, controlarlo mientras se hace. Porque por mucho que digas, yo tengo una receta, declaro que conozco la técnica de cómo hacer un pan. Sé hacerlo. Sé el procedimiento. Pero luego, cuando llegas a la fase de ponerte a ello, a lo mejor te falla la función reguladora. Porque no lo estás haciendo de la manera adecuada. Entonces no estás haciendo el proceso correctamente, no sabes controlarlo y se te va a quemar, se te va a poner duro o lo que sea. Entonces, estas tres fases, saber lo que hay que hacer, saber hacerlo y controlar la función, o sea, controlar mientras está sucediendo, mientras lo estás haciendo, es lo que va a consistir una estrategia de aprendizaje en la cual usamos una estrategia, un empleo metacognitivo de la estrategia de aprendizaje. Así que bueno, aquí las técnicas, vamos a pasarlo un poco por alto. Tendríamos usar estrategias de aprendizaje metacognitivas va a permitir la personalización del proceso de aprendizaje y cada alumno creará su propio estilo según sus capacidades. Tenemos la metacognición estratégica, que consiste en la capacidad que tenemos de autorregular o autocontrolar el propio aprendizaje, es decir, planificar qué estrategias voy a utilizar en cada situación. Entonces yo tengo mi estrategia, porque yo ya me conozco y voy a aplicar y voy a controlar el proceso. Es más, lo voy a evaluar para detectar posibles fallos y todo ello me va a llevar a una nueva situación.
O sea, entonces, por eso decimos que es estratégica esta metacognición. ¿Y qué estrategia tendremos dentro de la metacognitivo? Pues asumir, bueno, nos vamos a quedar aquí. He echado hacia atrás porque creo que nos vamos a quedar aquí, que es mitad justo el tema. Y nos vamos a quedar en las estrategias. Vamos a diferenciar en lo que son las estrategias de aprendizaje metacognitivo, que lo dejamos para el siguiente vídeo, para la parte 2 de este tema.